Alabemos a nuestro Dios, alabemos a Dios en su santuario, alabemos su poder en el cielo, alabemos sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabémoslo con sonidos de trompeta, alabémoslo con arpas y liras, alabémoslo con panderos y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas, alabemos con sonoros platillos, alabémoslo con platillos vibrantes, que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios. Salmo 150. Cantemos a nuestro Dios, al único que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Al que es digno de recibir la gloria, solo tú, Señor, eres digno sin igual, digno de ser glorificado. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Vamos así. Al que vive por siempre, al que vive, es el gran yo soy, al que vive, él vive por siempre y siempre, al que vive por siempre, al que vive, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Buenos días, hermanos. Qué lindo que es encontrarnos un domingo más y poder buscar juntos al Señor. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Salmo 105 y vamos a leer los primeros versículos, que dicen así: Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a sus fuerzas. Busquen siempre su rostro. Que este sea el deseo de nuestro corazón, no solamente esta mañana, sino cada día de nuestra vida. ¿Oramos? Señor, te doy gracias porque tus oídos siempre están atentos a nuestra oración. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia que se renueva cada día,
por todas las bendiciones que nos das, por tus cuidados a diario. Pero principalmente, Señor, quiero darte gracias por tu gran amor, porque un día nos rescató y nos dio sentido a nuestra vida. Señor, no seríamos nada si no te tuviéramos a vos. Te doy gracias porque en este tiempo de prueba, en este momento distinto que estamos viviendo como sociedad, sos el único que nos sostenés y nos guías, Señor. Queremos dar a conocer tus maravillas, como leíamos recién, contarles a todo el mundo lo que vos hacés, que transformás nuestras vidas. Señor, queremos buscarte de todo corazón y queremos que cada cosa que se haga esta mañana, ya sea leer tu palabra, orar, cantar, escuchar tu palabra, Señor, sea todo para la gloria y para la honra de tu nombre. Solo tu nombre es el único que tiene que ser alabado. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das. Te agradecemos por este medio que también podemos tener para poder escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de los que escuchan este mensaje, este video, y también, Señor, para todo nuestro país, para el mundo, Señor. Te pedimos que nos des paz, que Señor, suplas cada necesidad en los hogares, Señor, y que, Señor, este tiempo de quietud en donde estamos en nuestras casas, que sirva para poder buscarte, Señor, y que sigas transformando nuestra vida. Te agradecemos por todo, Señor. No tenemos más que palabras de agradecimiento por todo lo que sos. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Qué lindo es alabar a nuestro Dios juntos, ¿no es así? Y si hoy estamos aquí reunidos es por la gracia y por el amor de Dios derramado en cada una de nuestras vidas. Y primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo en esta mañana. Vamos a seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios y vamos a darle gloria y honra a través de estos hermosos himnos. Cantemos. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino. Si tú guiando vas. Santo, santo es el Señor de los ejércitos, Rey. Santo, santo es el Señor de los ejércitos, Rey. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la iglesia, su gloria llena mi vida. Santo es el Señor, su gloria
tierra, su gloria llena la iglesia, su gloria llena mi vida, santo es el Señor. Y nunca, nunca cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Amén. En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Ofrendamos al Señor agradeciendo por todo lo que Él nos da. Pueden haber cosas o circunstancias en nuestras vidas que nos cargan, que nos pesan, que no nos dejan tranquilas. Pero Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas cosas o circunstancias pueden parecer muy grandes o gigantes, a las cuales no le podemos hacer frente. Pero Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y yo les invito a escuchar una canción que dice: vengo a ti, y vengo con todas mis cargas, vengo con todas estas cosas que me están cargando, y las dejo a tus pies, porque yo sé que tú eres el Rey. Tú eres el Rey sobre todas estas cosas, sobre todas mis batallas, sobre todas mis tormentas. Tú eres el Rey, y Él tiene el poder necesario para actuar sobre todas ellas. Te invito a que puedas estar escuchando y luego puedas estar orando con fe a nuestro Dios, porque Él va a actuar en cada una de esas cosas. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas vengo, yo vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte
Antes del mensaje vamos a escuchar un compilado de canciones, las cuales hablan de la obra del Señor en nuestras vidas y de lo que hubiera ocurrido si no lo tendríamos con nosotros. Te invito a que puedas estar reflexionando cómo Él cambió tu vida, de dónde te sacó, y ese mismo Señor que te amó, que pagó por todos tus pecados ahí en la cruz, quiere seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Solo tenemos que dejar que Él siga transformando nuestras vidas día tras día. Te invito a que puedas estar escuchando el mensaje con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, y que puedas tener un corazón sensible a la palabra que el Señor tiene para vos y para mí en este día. Escuchamos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar.
manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Cántala conmigo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Buenos días, es una alegría poder estar juntos un domingo más, compartiendo este culto al Señor, alabando al Señor juntos, orando juntos, abriendo su palabra y compartiéndola juntos. Hace un ratito en la clase de la escuela bíblica, tanto adultos como en la clase de jóvenes, hemos podido ver la maravilla que el Señor hace y hemos podido cómo el Evangelio empezó a esparcirse ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, cuando salió de Jerusalén y llegó a la ciudad de Samaria, con todo lo que eso significaba para un judío, que los samaritanos pudieran recibir el mismo mensaje que ellos habían recibido. Y el gozo que eso produjo y trajo a la ciudad, y no solamente a la ciudad, sino que también los propios apóstoles fueron hasta allá, hasta Samaria, y se alegraron con toda la ciudad porque pudieron haber recibido el mensaje y con gozo habían aceptado y habían entendido el mensaje de la buena nueva del Evangelio. Y yo en esta mañana quisiera invitarlos a pensar en un texto que cuando lo leamos alguna similitud en cuanto a lo que ocurre vamos a encontrar, pero que tiene un final completamente distinto, porque en lo que vamos a leer no va a haber alegría, sino todo lo contrario, porque no hay gozo por la recepción del Evangelio, sino que se produce un rechazo. Les invito a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Marcos 6 dice: salió Jesús de allí, se cree que estaba en Capernaum, y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo:
en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Un texto que está relatado casi de manera exacta, como aquí en Mateo capítulo 13, si bien hay una diferencia a la que voy a hacer referencia después, y también en Lucas capítulo 4, aunque es un texto más extenso y algunos sostienen que son tanto Lucas por un lado y Mateo y Marcos por otro, la situación que relatan es distinta, es en otro momento, pero la cuestión es que Jesús va a la ciudad, a su propia tierra, a su ciudad. Recordarán ustedes, Jesús nació en Belén. Y su familia huye de Belén por la amenaza de Herodes y van a vivir a Egipto. Cuando esa amenaza desaparece porque Herodes muere, la familia decide volver a su tierra y se instalan en Nazaret. Y toda su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta los 30 años que nos dice Lucas, tenemos la referencia de Lucas que más o menos es cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio, Jesús vivió con toda su familia en Nazaret. Una aldea pobre, una aldea pequeña, una aldea, un pueblo que era despreciado. Y ya en esto hay una enseñanza, me parece, muy, muy importante para marcar. Jesús no nació en cuna de oro ni se crió en un palacio. Nació en un pesebre, en un establo, y vivió en una aldea pobre, en una aldea chica, en una aldea despreciada. Como dando a entender que las cosas que el ser humano, las cosas a las que el ser humano le adjudica valor, las cosas materiales, son cosas pasajeras y al momento de las cosas que son eternas eso no carece absolutamente de importancia. Que lo único que importa es que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para mostrarle a la humanidad el único camino para volver a acercarse a Dios. Y Jesús va a esa tierra, va a Nazaret con sus discípulos. Si leyéramos los capítulos anteriores, hay evidencia de que Jesús en distintas ciudades por las cuales estuvo pasando y desarrollando su ministerio, había hecho distintos milagros, había hecho distintas obras que manifestaban el control y su soberanía sobre la naturaleza, porque había calmado tempestades y tormentas, sobre la vida física, porque había devuelto la salud a personas enfermas y había hasta devuelto la vida a personas que habían muerto, sobre la salud espiritual de las personas, porque había liberado a personas que estaban oprimidas por espíritus demoníacos. Y todo eso que Jesús había desarrollado en otras ciudades, ahora estaba dispuesto a hacerlo en su propia ciudad, con su propia gente, en la tierra, en su propia tierra. Y va con sus discípulos a Nazaret. Quizás pensando en dedicarle un tiempo a la visita social como para visitar a su familia, pero el hecho de que va con sus discípulos nos da una señal de que iba como maestro, iba como profeta, iba a predicar, iba a hacer en medio de ellos todo lo que estaba haciendo en otro lugar. Y llega a la ciudad y va a la sinagoga el día sábado. Esa sinagoga que de chico lo habrá correteado y jugueteado corriendo por ahí, esa sinagoga que lo habrá visto crecer, por las puertas habrá pasado un montón de veces desde su niñez, su adolescencia, habrá encontrado rostros conocidos cuando ingresó. De por ahí personas que eran de su misma edad, que habían compartido tiempo juntos, que habían aprendido juntos, de personas que habían hasta de alguna manera quizás eran mayores y lo habían sostenido cuando lo habían llevado a UPA cuando él era chico y iba a la sinagoga. Y Jesús va. La sinagoga tenía un jefe, pero no era fijo que el jefe siempre hablara. Cuando había un profeta o un rabí que estaba visitando al pueblo, era normal que el jefe le diera la oportunidad de hablar. Y Jesús empieza a enseñar. Y cuando empieza a enseñar, la gente empieza a opinar. Y en el versículo 2 empiezan a decir, ¿de dónde sacó tales cosas? Ni siquiera el nombre le ponen, Nosotros lo conocemos a conocemos a toda su familia. Sabemos que no tenían posibilidades ni recursos para haberlo mandado a estudiar y a prepararse. ¿De dónde sacó tales cosas?
¿Qué sabiduría es esta que tiene? ¿De dónde viene el poder para hacer lo que hace? ¿Quién es que se cree superior a nosotros para venir a enseñarnos? Y profundizando ese sentimiento, versículo 3, ¿no es acaso el carpintero? Era el carpintero del barrio, era el carpintero del pueblo, lo asociaban con que era el carpintero del pueblo. Alguno habrá dicho, pero Jesús me arregló la pata de una mesa. Otro habrá dicho, pero Jesús me hizo una vez alguna artesanía cuando tenía que hacer un regalo. Otro pudo haber dicho, pero Jesús cuando era más chico y terminaba la jornada de trabajo agarraba los pedacitos de madera recortados que habían quedado y se ponía a jugar. Y ahora viene a enseñar, es el carpintero. Y todavía fortaleciendo eso, ¿no es el hijo de María? Y para la costumbre judía era común identificar a una persona como que haciendo referencia al padre de esa persona, al padre varón. De hecho, nosotros conocemos a Pedro o a Simón como hijo de Jonás. Pero cuando hacían referencia a una persona, referenciando a la madre, era como un insulto. Era como decir, este bastardo que mi padre tiene ahora viene a enseñarnos. ¿No es el hijo de María? Hay un versículo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan cuando se ve que Jesús tiene una discusión con los judíos y ellos llegan a decirle, nosotros no somos hijos de fornicación. Como dejando ahí sembrada la duda o el rumor para que corra, de que eso de que el embarazo de María había sido obra del Espíritu Santo y que Jesús era el nacimiento, era el fruto de ese embarazo, era un verso. Al contrario, Jesús era hijo de fornicación porque María había pecado, dejando entrever eso. Y esta gente dice, ¿no es el hijo de María? ¿No es el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanas aquí en medio nuestro? Y la familia de Jesús, los familiares de Jesús, creo que merecen un párrafo, una mención especial. Si fuéramos al capítulo 3, hay ahí un momento en el texto cuando dice que Marcos que la familia se había dispuesto a ir a buscar a Jesús y a resguardarlo porque creían que estaba fuera de sí. Creían que estaba loco. Creían que la fama se le había subido a la cabeza y había empezado a hablar, a creerse más que los demás, a creerse que era el Hijo de Dios cuando en realidad no lo era, a creerse superior, a enseñar, vaya uno a saber con qué poder hacer las cosas que hacía. Creían que estaba fuera de sí. En un primer momento ni su propia familia creyó en él. Y digo en un primer momento porque conocemos la historia que después de la resurrección del Señor, por lo menos Jacobo, uno de sus medio hermanos, era hijo de María, fruto de la relación de María con José, es el autor de la carta de Santiago. Judas es el autor de la carta de la epístola de Judas. Ellos, por lo menos ellos dos, sí creyeron. Parte de su familia sí creyó en el Señor. Pero esta gente no creía. Y no solamente que no creía, sino que dice el final del versículo 3, se escandalizaban a causa de él. La traducción del término escandalizar significa literalmente tropezar o caer en una trampa. Y la gente estaba en una trampa, porque por un lado habían escuchado las cosas que Jesús hacía, por otro lado tenían el testimonio de lo que Jesús había hecho, escuchaban las enseñanzas que tenía, veían las cosas que hacía, pero no podían disociar eso que veían con la imagen que ellos, con el preconcepto, con el prejuicio que ellos tenían de Jesús. Lo conocemos desde chico, se crió con nosotros, es uno más de nosotros y ahora nos viene a hablar desde otro lugar, es igual a nosotros. Y esa es otra verdad maravillosa del Evangelio, que Jesús, siendo Dios, se hizo uno de nosotros, se hizo igual al ser humano. Siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo uno como nosotros. Pero la gente se escandalizó de eso y no pudo creer y no pudo aceptarlo a él como el cumplimiento de las promesas. Y a esto Jesús responde en el versículo 4, quizás dando origen a un dicho popular que hasta ahora permanece: nadie es profeta en su propia tierra, ni entre sus familiares, ni en su propia casa, como dando a entender que menospreciar lo que nos es familiar, lo que pensamos que conocemos, hace que no le demos su verdadero valor.
acostumbrarnos, naturalizar y creer que conocemos algo, menospreciarlo, hace que le restemos valor. Y esta gente le había restado valor, había menospreciado a Jesús, había despreciado a Jesús. Y ese desprecio había producido dureza en su corazón. Y esa dureza en su corazón había producido, ¿qué? Versículo 5. Que Jesús no puede hacer allí ningún milagro excepto sanar a algunos pocos enfermos al imponerle las manos. Si leyéramos, por eso hacía alusión al texto de Mateo, si leyéramos el texto de Mateo, nos daríamos cuenta que no es que la duda, la incredulidad, la naturalizar y creer que conocían a Jesús, la duda de la gente hizo que a Jesús le bajara el poder y no pudiera hacer las obras, no pudiera hacer milagros, sino que Mateo dice que Jesús, al ver la dureza de su corazón, no hizo ningún milagro. Como que conscientemente no hizo ningún milagro. Y me parece que es importante hacer una pausa acá para decir que los milagros que Jesús había hecho en todo su ministerio no eran hechos porque sí. Y tampoco eran hechos por arte de magia. El sentido y digamos, el propósito de los milagros de Jesús era despertar la conciencia de las personas, de aquellos que recibían el milagro, pero también de aquellos que veían y podían gozarse con aquel que había recibido la obra de Cristo. Era despertar en ellos la conciencia, era despertar en ellos la necesidad, era despertar en ellos la fe, de poder asociar, de poder entender que Jesús era el verdadero cumplimiento de la promesa de la ley, que era el Mesías, que era el Salvador y que era el que venía a manifestar el poder, pero no era un poder para liberarlos de alguna opresión terrenal, sino que venía a restaurar la relación del ser humano con Dios. Y ellos no pudieron creer, menospreciaron, despreciaron, y por eso esa dureza en su corazón hizo que Jesús no haga ningún milagro, salvo unos pocos entre ellos. El versículo 6 dice que se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Hay dos momentos bien puntuales en la vida de Jesús que lo mencionan los evangelios cuando Jesús se queda asombrado. Uno es, recordarán, cuando un centurión se acerca a Jesús y le pide por favor que sane a uno de sus criados que estaba al borde de la muerte. Y Jesús queda asombrado por la fe. Queda maravillado por la fe de este centurión. Porque viendo la formación, la cultura, la educación, hasta su pensamiento de alguna manera, religioso, de alguna manera, que el centurión podía tener, pudo ver a Jesús, pudo acudir a Jesús en busca de ayuda y pudo reconocer en Jesús que era el único que podía dar respuesta a su necesidad, y pudo poner su fe y saber que si Jesús decía algo, eso que Jesús decía se iba a cumplir, porque Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús quedó maravillado, asombrado por la fe de este centurión. Y el otro momento en el que Jesús queda asombrado es pero no es asombrado en cuanto a estar maravillado, sino asombrado en cuanto a estar pasmado. Hoy diríamos como quedarse como con la boca abierta por la dureza y de la incredulidad de ellos. Pero no porque había gente que no creía, porque siempre a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, hubo gente que no creyó en él. El asombro, de quedarse boca abierta de Jesús es porque la gente que lo despreció, la gente que lo naturalizó, que creyó conocerlo, que se acostumbró a ver a Jesús, era gente que decía conocerlo. Esa misma gente fue la gente que lo rechazó, la gente que no creyó en él. El tema de la incredulidad. Y creo que es un tema al cual el ser humano, de hecho los cristianos, debemos darle soberana importancia. La gente no pudo creer en Jesús, naturalizó el conocimiento que tenía en Jesús y no pudo creer en él. Y si vamos al comienzo de la historia, la incredulidad fue el problema de la humanidad. Adán y Eva cayeron en pecado por dudar, por no creer en la palabra de Dios.
El pueblo de Israel vagó 40 días por el desierto por dudar y no confiar en lo que Dios había dicho. Y a lo largo de toda la historia y en este texto que acabamos de leer, y aún hoy, corremos el riesgo de naturalizar que conocemos a Dios, de menospreciar lo que nos es familiar y no darle el correcto valor que tiene. Y nos acostumbramos. Y creo que como cristianos es una alerta y debemos, me parece a mí, y es el desafío en esta mañana, preguntarte, ¿será que te has acostumbrado a vivir una vida cristiana? ¿Será que has naturalizado tanto ese conocimiento que decís tener de Jesús? Yo soy cristiano hace 30 años, hace 20 años, hace 40 años. Soy nieto de cristianos. Mis abuelos, mis papás, yo, la panza de mi mamá, ya estaba en la iglesia. Soy cristiano, conozco a Jesús. Corremos el riesgo de naturalizar. Cuando naturalizamos, le quitamos el verdadero valor que tiene. Cuando le quitamos el valor que tiene, produce dureza en nuestro corazón. Esa dureza de nuestro corazón produce que el Espíritu de Dios no pueda obrar en nosotros ni a través de nosotros, lo que hace que abandonemos, que no le demos el verdadero valor que tiene, la verdadera importancia que tiene nuestra relación con Dios, y pasamos a vivir vidas religiosas. Y vamos a la iglesia y cumplimos con toda la costumbre, y porque naturalizamos el concepto y el conocimiento que decimos tener de Dios, nos disponemos simplemente a disfrutar de sus beneficios, porque ya lo conocemos. Era lo que les había pasado a la gente de Nazaret. ¿Y qué hizo Jesús? No solo que se asombró, sino que los dejó, se fue. El versículo 6, leímos en la historia, leímos la mitad, pero el versículo 6 termina: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Vio su corazón endurecido, vio que habían naturalizado, creyendo, no le dieron la oportunidad de demostrar que Él podía manifestar su poder en ellos y a través de ellos. Y Jesús dejó que sigan como ellos querían estar. No hizo ningún milagro entre ellos, salvo unos pocos, porque no tenía sentido. No tenía sentido ayudar a alguien que no creía o no se daba cuenta que necesitaba ayuda. No tenía sentido satisfacer la necesidad de alguien que no sentía que tenía alguna necesidad. No tenía sentido sanar a alguien en lo grande, en el gran significado que esa palabra sanar tiene: sanar físicamente, sanar emocionalmente, sanar espiritualmente, a alguien que no reconocía que estaba enfermo. Jesús se asombró y se fue a enseñar a otras ciudades. Y no hay registro bíblico de que Jesús haya vuelto a enseñar a Nazaret. Los dejó. No quisieron ver en sus vidas la manifestación del poder de Dios. Y Jesús se fue a enseñar a otro lugar. Y este es el primer desafío para nosotros como cristianos: de nunca permitirnos llegar a este punto, de velar por nuestra relación con Dios, de mantener el canal abierto continuamente, de revisar nuestra vida constantemente, de pedirle al Señor que trabaje en todas las áreas de nuestra vida para que nuestra vida cada vez más manifieste su imagen y no la nuestra, y para que nunca haya en nosotros ese sentido de naturalizar nuestra relación con Él, para que no produzca dureza en nuestro corazón. Recordarán ahí la oración de una persona que se acercó a Jesús, y en otro de los milagros que Jesús hizo, buscando sanidad para su hijo que estaba enfermo, que estaba poseído, y Jesús le preguntó si creía que Él lo podía ayudar. Y esta persona dijo: sí, Señor, yo creo, pero te pido que me ayudes en mi incredulidad. Sí, Señor, yo creo, pero soy débil, reconozco que soy débil, y por eso acudo a ti, y entiendo que no puedo descuidar bajo ningún concepto mi relación contigo. No puedo permitirme correr ese riesgo de naturalizar mi relación contigo y creer que ya te conozco y que solamente soy merecedor de los beneficios que vienen de vos. Que esta sea nuestra oración: sí, Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a fortalecer mi fe. Y para vos o para usted que todavía no te has permitido disfrutar de creerle a Dios, que lees esta historia y tal vez de alguna manera te sentís relacionado con la gente de Nazaret, porque podés decir: bueno, yo escuché de Dios, yo conozco a Dios,
No naturalices tu conocimiento de Dios. Dios tiene mucho más para darte. Dios tiene todos sus brazos de amor abierto, tiene todas las bendiciones para manifestarlas en tu vida. Quiere abrirte la mente, quiere abrir tu corazón, quiere acercarte nuevamente a Dios, quiere perdonar tus pecados, quiere sanar tu espíritu, quiere liberar tu mente, quiere darte esperanza, quiere darte una nueva vida. Pero necesitas creer que Él puede hacerlo. Y esta es mi oración, esta es nuestra oración. No porque nos creamos superiores, sino porque ya estuvimos en ese lugar que vos estás. Ya tuvimos dudas y a veces las dudas vienen también. Pero que puedas acercarte a Dios y en esos momentos de duda, a acudir a Él y decirle: Señor, te pido que aumentes mi fe, pero primero tenés que dar el primer paso de permitirle a Dios que derrame sobre tu vida todo su poder y que manifieste toda su gracia en tu vida. Que esta sea la experiencia de cada uno de nosotros hoy y a lo largo de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.